Estamos de regreso en América Noticias junto a Panorama al Día con Camilo Egaña. El supuesto acuerdo entre Washington y La Habana, publicado por el periódico USA Today, y que fuentes cercanas al tema confirman, y que otros medios de comunicación en Estados Unidos, medios serios, no estoy hablando de termitas digitales ni los comegenes digitales, eso de las redes. Ese acuerdo implica, según lo publicado, apertura económica, pero no libertades en la isla. Al parecer, reitero, se estaría negociando sacar del juego a Miguel Díaz-Canel, pero garantizando de alguna manera la permanencia de la familia Castro. Según el periódico USA Today, el acuerdo garantizaría flexibilizar las restricciones de viajes a la isla, negociar el uso de puertos, energía y turismo, e incluso levantar algunas sanciones del embargo. Y esa va a ser mi primera pregunta para el profesor Daniel Pedreira, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida. Profesor Pedreira, buenas tardes, gracias por estar en el programa. Buenas tardes. Profesor Pedreira, eso de incluso levantar algunas sanciones del embargo, ¿el presidente Trump puede unilateralmente levantar algunas sanciones del embargo o eso le corresponde al Congreso? Cualquier tema que trate de levantar sanciones impuestas por el embargo, impuestas por la ley Helms-Burton, que es una ley del Congreso de Estados Unidos, solo puede ser modificado o cambiado o eliminado por el propio Congreso, por una votación de la mayoría del Congreso. Lo que el presidente puede hacer, y es lo que vimos que el presidente Obama y otros presidentes han hecho, es realizar algunas medidas en cuanto a la flexibilización, por ejemplo, de temas como los viajes, las remesas, etcétera. ¿Cuba podría cambiar sin deshacerse de los Castros o de la sombra del castrismo? Yo no creo que puede cambiar deshaciéndose o sin deshacerse de los Castros, de la familia que aún queda ahí, los descendientes de los Castros originales o de incluso esa sombra del castrismo. Miguel Díaz-Canel, que tanto hablamos que no tiene el mismo empuje o carisma de los Castros, se afinca en la figura de Raúl Castro precisamente porque le da una especie de legitimidad revolucionaria, un mito revolucionario, y lo ata a esa generación anterior. Pero sin los Castro en el poder, creo que la situación sería mucho más, sería muy distinta a la que estamos viendo. También se está hablando de que quizás una intervención de Estados Unidos llevaría a un escenario donde se quita a Miguel Díaz-Canel del poder y se deja todo el resto del aparato en su lugar. Eso no representa un cambio significativo para lo que es el régimen. Eso sería quitar a una figura simbólica que, bueno, tiene el título de presidente, pero es un presidente simbólico porque, de nuevo, si Raúl Castro permanece en el poder o en el escenario político cubano, y la familia Castro sigue tan vinculada y arraigada no solo al poder, sino a la economía cubana, no va a cambiar nada absolutamente en Cuba. En las últimas horas el presidente Trump ha vuelto a insistir en el tema de Cuba y ha vuelto a declarar y a parafrasearse a sí mismo diciendo: la toma de Cuba puede o no ser amistosa, cita textual. Pero Mike Johnson, que es uno de los políticos más significativos del Partido Republicano, ha dejado claro también en las últimas horas que no va a haber envío de tropas a Cuba. Algunas personas creen que el fin del gobierno, que el colapso del gobierno va a estar precedido por una guerra civil y piensan que todo se va a dirimir a golpe de machetazo y de sangre. Otros dicen que no. ¿Qué podría pasar, profesor? Cualquier escenario puede suceder dentro de Cuba. Hay una población que está desesperada porque, o sea, toda la sociedad cubana, la economía cubana se ha colapsado, y esto no es un colapso filosófico, un colapso político, sino ya es un colapso que afecta a cada cubano, que se le va la luz de repente durante horas. Y eso afecta a lo poco que tienen de comer porque no tienen con qué refrigerarlo, etcétera. Afecta, sabemos, la situación de la salud, donde hay muertes, un incremento en muertes debido a todas estas epidemias que está afectando a familias cubanas de a pie. O sea que vemos una confluencia de crisis en Cuba que por un lado
La desesperación de un pueblo a veces lo lleva a, a tomar cartas en el asunto de una forma violenta, pero a veces vemos lo contrario y hemos visto lo contrario, donde un pueblo dice hasta aquí hemos llegado y empiezan a protestar de forma pacífica. Si la historia reciente de Cuba es algún indicio de lo que puede pasar, es buena señal que hemos visto que la población, tanto el 11 de julio del 2021 como en los últimos días, ya sea en pequeños pueblos o barrios o en protestas como la que hubo de algunos en la Universidad de La Habana hace pocos días, es un buen indicio que estas protestas han sido pacíficas, que han sido no violentas y que el pueblo quiere expresar su frustración, pero lo está haciendo de una forma cívica. Y creo que eso es importante cuando hablemos de ya un periodo de transición hacia la democracia donde impere el deseo de un mejor futuro sin la violencia, sin la criminalidad. Pero también el factor en juego que puede cambiar esa variante es si las fuerzas represivas del castrismo se tiran a la calle Claro, a acabar con esas que protestas. lo van a hacer de alguna manera, porque, Sí. en fin, la cabra tira al monte. Profesor, los más optimistas hasta ahora están hablando ya de la posibilidad de una cubastroika, de una perestroika a la cubana, y hablan de las concesiones que haría el régimen, en fin, están eufóricos, yo lo entiendo, pero a mí me gustaría reflexionar y pensar en qué concesiones pediría Estados Unidos al régimen cubano. Tenemos que ver un poco más de detalle de lo que se está hablando y creo que eso va a salir en las próximas semanas, si Dios quiere. Pero hay mucha incertidumbre en estos momentos, pero lo que sí está saliendo, como lo que ha salido en el artículo USA de que Today. mencionó anterior, sí, de USA Today y otros artículos similares que han estado saliendo, creo que es muy preocupante porque parece que el enfoque más bien es económico y no político, que eso conlleva la cuestión de los presos políticos, la cuestión de la represión contra la ciudadanía cubana y otros aspectos que son muy preocupantes. Profesor Daniel Pedreira, profesor de Relaciones Internacionales de FAYU, muchísimas gracias por haber estado en el programa. Gracias a usted. Muchas gracias.